Capítulo 5. Ley 1. Permiso fue dado a toda persona, si quiere inclinarse a sí mismo a un buen camino y ser un tzadik, un justo, tiene permiso en sus manos. Y si quiere inclinarse a sí mismo a un camino malo y ser un rayo malvado, tiene el permiso en sus manos. Esto es lo que dice la Torá. He aquí, el hombre será como uno de nosotros para conocer el bien y el mal. Es decir, esta especie del ser humano es la única en el mundo y no hay otra especie similar a esta en este asunto. Es decir, que él mismo, en su inteligencia, en sus pensamientos, sabe lo bueno y lo malo y hace todo lo que quiere. Y no hay nadie que pueda impedirle de hacer el bien o el mal. Y por cuanto es así, no vaya a ser que envíe su mano, etcétera, y coma del árbol de la vida, etcétera. 2. Ni se te ocurre en el pensamiento, que no pase por tu pensamiento este asunto que dicen los tontos de las naciones y la mayoría de los iletrados, ignorantes del pueblo de Israel, que Dios decreta sobre la persona desde el comienzo de su creación, o sea, en cuanto nace, para ser un justo o un malvado. La cuestión no es así, sino que toda persona puede ser un justo como Moishe Rabbeinu, como Moshe, o un malvado como Jeroboam, que fue el primer rey del reinado de Israel, el norte, etcétera, que fue muy malvado, o un sabio, o un tonto, o misericordioso, o cruel, o tacaño, o despilfarrador, y todo el resto de las características de la misma manera. Uno puede elegir qué quiere hacer con su vida. Y no hay quien lo fuerce, y no hay nadie que decrete sobre él, y tampoco nada que lo proyecte a alguno de estos caminos, que lo incline a alguno de los caminos, sino que cada uno por sí mismo y con su inteligencia se inclina al camino que quiere. Esto es lo que dice el profeta Irmiau. De boca del Supremo no sale ni lo malo ni lo bueno. Quiere decir, explica el Rambam, Dios no decreta sobre la persona ser bueno o ser malo. O sea, el versículo no está diciendo que salen cosas buenas o malas de Dios. Lo que está diciendo es que Dios no inclina el corazón de la persona al bien o al mal. Y por cuanto es así, surge que este pecador perdió por sí mismo y por lo tanto le corresponde llorar y lamentarse por sus pecados y por lo que hizo a su alma y le causó el mal. Por eso dice el versículo después de esto, ¿qué se queja una persona viva? ¿Para qué te quejas? Hacete yuvá, retorna. Y continúa y dice, o sea, el Rambam me está explicando los versículos que trajo. Por cuanto tenemos el dominio en nuestras manos y por nuestra inteligencia hicimos todas estas cosas malas, nos corresponde retornar en Teshuvah, en arrepentimiento, retorno, etcétera, y dejar la maldad, porque el dominio ahora está en nuestras manos. Por eso dice el versículo después, busquemos en nuestros caminos y analicemos y retornemos hasta Dios. 3. Este asunto es un fundamento grande y es la columna de la Torá y la mitzvah y los preceptos. Por cuanto está escrito, observa, puse frente a ti hoy la vida y lo bueno, la muerte y lo malo. Y está escrito, observa, yo te doy frente a ustedes, doy frente a ustedes hoy bendición y maldición. Es decir, el dominio está en sus manos y todo aquello que desea la persona hacer de las acciones de los seres humanos, las puede hacer, tanto buenas como malas. Y por este asunto está escrito, ¿y quién daría y sea el corazón de ellos hacia Dios? Es decir, explica el Rambam, Dios no fuerza a los seres humanos y no decreta sobre ellos hacer el bien o el mal, sino todo está entregado en las manos de ellos. 4. Si Dios decretase sobre la persona ser un justo o un malvado, tzadik o rasha, o si hubiese ahí algo que incline a la persona desde su naturaleza propia para alguno de los caminos que existen, o alguno de los conocimientos, o alguna de las características, o algún asunto, alguna característica específica dentro de todas las características, o alguna acción dentro de todas las acciones, como inventan en sus corazones los tontos astrólogos, que ya explicamos en el capítulo 11, la ley 9, de idolatría, de las leyes de idolatría, que el Rambam tiene su opinión personal específica, que la astrología absolutamente no sirve para nada. No todos los sabios del pueblo de Israel piensan igual, pero esta es la opinión específica del Rambam. Entonces los tontos astrólogos dicen que la astrología y los cielos, etcétera, esto fuerzan a la persona a un camino determinado. Si fuese así, entonces ¿cómo Dios nos mandaría a través de los profetas, hace esto y no hagas aquello?
mejoren sus caminos y no vayan tras su maldad. Siendo que, en la hipótesis, desde el comienzo de la creación de esta persona fue decretado que sea de esa manera. O su naturaleza lo lleva a esa cosa que no puede moverse de ella. ¿Y qué lugar hay para toda la Torá entera? Pregunta el Rambam. ¿Y en qué en qué juicio, de qué manera, de qué justicia se cobraría Dios del malvado o le pagaría buena recompensa al tzadik, al justo? ¿Acaso, estos son parafraseando a nuestro patriarca Abraham, acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? Y no te sorprendas y digas cómo va a ser el hombre todo lo que quiera hacer, todo lo que desea hacer, y sus acciones están entregadas en sus manos. ¿Acaso haría el hombre en el mundo algo que no está en el dominio de su creador y que no sea el deseo de Dios? El versículo dice, todo lo que Dios desea lo hizo en los cielos y en la tierra. Entonces, al final, ¿el dominio está en nuestras manos o no está en nuestras manos? Todo lo que podemos hacer es lo que Dios quiere que hagamos. Has de saber, responde el Rambam, su propia pregunta, que todo ocurre según el deseo de Dios, y aún así nuestras acciones están entregadas en nuestras manos. ¿Cómo funciona? Así como el Creador desea que el fuego y el aire se eleven hacia arriba, y el agua y la tierra bajen hacia abajo, y el galgal, como fue explicado en las leyes de fundamentos de la Torá al comienzo, y las esferas giren en forma circular, y también el resto de las criaturas del mundo, cada una tenga su naturaleza que Dios desea que tenga, de la misma manera desea Dios que el ser humano, su dominio esté bajo él mismo y sus acciones estén entregadas a él, y no haya nada que lo fuerce ni que lo empuje, digamos, a alguno de los caminos, sino que él mismo y con su inteligencia que Dios le entregó, hace todo lo que el hombre pueda hacer, y por lo tanto se lo juzga según sus acciones. Si hizo cosas buenas, entonces somos buenos con él. Dios es bueno con él. Y si hizo cosas malas, entonces Dios es, entre comillas, malo con él. Y esto es lo que dice el profeta, de sus manos fue esto. Esto está en Malachi, el primer capítulo, versículo 9. Y ellos también eligieron sus caminos, dice Ishaya, el capítulo 66, versículo 3. Y sobre este asunto dice el rey Salomón, alégrate, joven, en tu juventud, y sabe que por todo esto el Señor te llevará a juicio. Es decir, explica el Rambam, has de saber que en tus manos tenés la fuerza de hacer, y en el futuro vas a rendir cuentas sobre eso. 5. Quizás digas, ¿acaso Dios no sabe todo lo que va a ocurrir antes de que ocurra? Él ya sabía que este personaje, esta persona, va a ser un justo o va a ser un malvado. ¿O no sabía? ¿Sabe o no sabe? Si decimos que Dios sabe que esta persona va a ser justo, no puede ser que no sea justo. Y si vamos a decir que Dios sabe que este es justo y puede ser que sea un malvado, entonces Dios no sabe la cosa en forma clara. Dios pensó que iba a ser justo y es un malvado. Has de saber, dice el Rambam, que la respuesta de esta pregunta es más amplia que la medida de la tierra y más profunda que el mar, y muchos fundamentos grandes y elevadas montañas dependen de esta pregunta. Pero tienes que saber y entender que este asunto es como yo te digo. Ya explicamos en el segundo capítulo de los fundamentos de la Torá que Dios no sabe con un conocimiento externo fuera de él, como los seres humanos, que ellos, las personas, y sus conocimientos son dos, sino que él, elevado sea su nombre, y su conocimiento son uno. Y esto no está en la capacidad del ser humano para captarlo en forma clara. Y así como no hay capacidad en el ser humano captar esto y encontrar la verdad del Creador, como está escrito, porque no me ve el hombre y vivirá, de la misma manera no hay capacidad en el ser humano de encontrar el conocimiento del Creador. Esto es lo que dice el profeta, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, y mis caminos no son los caminos de ustedes, en Ishaya, el capítulo 55, versículo 8. Y por cuanto esto es así, nosotros no tenemos capacidad para entender cómo sabe Dios todas las criaturas, cómo conoce Dios todas las criaturas y las acciones. Pero sabemos, sin duda, que las acciones de las personas están en manos de la persona y que Dios no los lleva y no decreta para él hacer una cosa u otra.
y no solamente por aceptar la religión, digamos, porque viene de arriba, aceptación del yugo del cielo, y esto es así, se acabó. No solamente por eso sabemos esto, sino con pruebas claras de las palabras de sabiduría. Y porque esto es lo que está escrito en la profecía, que juzgamos, o sea, Dios juzga al ser humano según sus acciones, si son buenas o si son malas. Y este es el fundamento, que todas las palabras de la profecía dependen de él. Este es el final del capítulo. Esta última ley en este capítulo es una discusión gigante, enorme. El Raibad, que es uno de los que principalmente discute con el Rambam, dice palabras fuertísimas contra el Rambam en este punto. Este compilador no se comportó como un sabio, dice el Raibad, porque empezó una pregunta y no sabe cómo terminarla. Y el Raibad mismo intenta responder y dice, y toda mi respuesta al final, ¡ey, no sabe! No vale nada tampoco. Que sí, que el Raibad mismo tampoco sabe cómo responder la pregunta, y según la opinión del Raibad, mejor ni siquiera empezar la pregunta porque no tenés respuesta. Mejor hacer silencio y a otra cosa. Y hay otros comentaristas que dicen que no, efectivamente esa es la respuesta del Rambam. Este es un concepto que no podemos entender y tenemos que entender la infinitud divina, que tenemos como seres humanos un límite. Y está el Maral de Praga también famoso, que no le gusta nada lo que dice el Rambam, porque el Rambam opina que Dios es como si fuese Seichel, intelecto, y el Maral de Praga dice no puedes definirlo a Dios de ninguna manera. Y está el pensamiento hasídico que muestra cómo cada uno está hablando de otra cosa. De acuerdo a Kabbalah, lo que dice el Rambam es correcto, y lo que dice el Maral de Praga es correcto también. Entonces, esta última ley tiene muchísimo comentario y trabajo, diría yo, libros enteros escritos solamente sobre este asunto, pero este es el texto del Rambam. Claramente el Rambam dice, nosotros como seres humanos no somos capaces de entender el intelecto divino, pero sea como fuere, Dios sabe todo lo que hacemos y el futuro, y aún así nuestras acciones están en nuestras manos.